ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Oh yes, I'm the great pretender. Nunca me gustó el camino fácil y por lo tanto, cuando recordemos hoy a Dolly Parton, me voy a permitir... No poner Yolín. No, pero no enfatizar demasiado en su afán por regalarle el libro a los niños. O No, por un afán, yo creo que fue una gran obra, pero el afán de regalarle el libro a los niños. El de colaborar económicamente para desarrollar la vacuna contra el COVID en medio de la pandemia. No, quiero recordar a Dolly Parton con dos cosas. Uno, con la oveja Dolly. Yo me saqué una foto con la oveja Dolly en el Museo de Edimburgo. La oveja Dolly se llama Dolly por Dolly Parton. Y no por una cuestión que sea fácil de explicar a esta hora, digamos. Complejo. Sí. Lo descubrí hoy día, no sabía. ¿Sí? Hace como 10 minutos. Gracias a Radio ADN. Leí la nota. Yo cuando me saqué la foto tengo dos fotos célebres, una con el mamut en San Petersburgo y otra con la oveja Dolly en Edimburgo. Cuando me saqué la foto con la oveja Dolly ya sabía, en medio de la pandemia. Y dos, porque el look de Dolly Parton inspiró a casi todas las drag queens que han existido en ¿se lo estás dando como un dato, un hecho de la causa o una interpretación tuya? No, pues sí, es cuestión de ver. O sea, desde Interpretación suya. Listo, esa era mi respuesta. desde la reina del desierto, desde la reina del desierto, o sea, siempre había Que la tireza al oriente. una suerte de Full Dolly fascinación Parton. por el look de Dolly Parton. Sí, es verdad. Que era un look, por lo demás, muy estudiado y muy country, por decirlo de alguna manera, muy de Nashville, Donde es venerada. digamos. muy de sus orígenes. Sí, sí. Lo que motivó además, en una larga investigación que desarrollé ayer después de que se anunciara su muerte, una de sus frases más célebres, que pretendo ser liberal: se necesita tener mucha plata para lucir tan barata. ¿Algo más que quieras decir de Dolly Parton? Dije que no era fácil, pero admiro profundamente a Dolly Parton y yo fui de la generación, permíteme decirte, Piedad, que disfrutó del Great Pretender como comercial de Solvent. ¿Para bailar? ¿Ah? Pensé que era para pinchar. Sí, no, es que en esa época se puso de moda en la fiesta. Yo te diría que ya había salido de la universidad, pero se usó bastante para el lento. Sí. Para el lento en la fiesta. En la misma época en que lo usaban para Solven. En la misma, yo te diría un poco después de que se usó para Solvent. Ah, ya. O sea, Porque bueno, lo de Solvent era un lento que provocaba dolor de cabeza. Y se empezó a usar harto porque el lento costaba introducirlo en las fiestas de aquella época. Era una institución después. Gran pérdida. ¿Sí? ¿Te gustaba Dolly Sí, a mí me Parton? toca. No, los lentos. La Dolly Parton también, pero es una gran pérdida. Pero los lentos en las fiestas eran un... Costaba llegar, costaba llegar al lento. En mi época el lento era, bueno, uno ya sabía que se iba a acabar la fiesta, sobre todo la de los colegios, y ya ponían la música, y si ahí no te la habíais jugado, ya jodiste. O sea, si al lento no llegaste bien, Sí. se acabó. Y era un momento, claro, además que marcaba como... Si te paraban ahí, no había No había ni una bien onda. en la fiesta. Sí, lo que fue sorpresa para mí fue que I'll Always Love You fuera de ella originalmente. Eso me enteré ayer repasando su biografía. Y se la intentó comprar Elvis. No se la dio porque la quería interpretar a Elvis y no se la dio porque Elvis pidió el manager pidió el 50% de los derechos. Y ella dijo que no y después, el tiempo le probó... El coronel debe haber sido, ¿no? razón. Interpretado magistralmente por Tom Hanks en aquella película. Gente mala. A mí me gustaba mucho esta canción que estamos escuchando ahora, me la sé de memoria. Jolene, Sí, la canto bastante, fíjate, bien bonita. pero es muy poco sorora.
al revés, apela ella a una sororidad hacia Yolín, de hecho. Le está pidiendo a su amante que le deje tranquilo al marido. Pero apelando a la sororidad, apelando a por favor, hazlo por mí, ¿no? O sea, por favor, yo no puedo amar a otro hombre, por favor, hazlo por mí. Tú podrías tener a cualquiera, dice ella. ¿Jolín? Claro, pues, Dolly Parton le dice a Yolín. Extrañaba ir a la radio aquí a su análisis de... Yolín, yo encuentro que es una canción tremendamente sonora, de hecho. Sí. Yo nunca podría amar de nuevo, dice, mira. Él es el único para mí, Yolín, por favor. En vez de hablar con él, le pide a ella. Una buena pregunta para el auditor y la auditora. No es un camino muy adecuado, diría yo, ¿no? ¿Ah? No es un camino muy adecuado. A ti que pedirle a él que te ame, pues. Sí, pues. No, pero yo entiendo a Dolly Parton el motivo de esta canción, fíjate. Yo si hubiera estado en el papel de Dolly Parton, habría escrito una canción para él diciéndole Jolín no es mejor que yo. Quizás lo hizo. Por suerte no la mechoneó en la discoteca. A eso me refiero. Bailando un lento A y eso me tomando un refiero. sorbe. Es una solicitud bastante civilizada. Es una canción. O sea, piensa ya, ¿quieres poner tu tema favorito? ¿Cuál? ¿Team Gala, Team Cote? No. Porque de eso ha No. querido hablar, de eso ha querido hablar Aldo todos estos días. Ahí tienes una situación anti-Yolín. Lo que Absolutamente anti-Yolín. Sí, lo que sí Que le habría encantado. en mi larga investigación. Podría haber sido distinto, digamos, la historia. En mi larga investigación por Dolly Parton, no he llegado a determinar qué pasó con Solven. Porque evidentemente Solven se acabó, ya no existe Solven. Yo me acuerdo hoy día de que existía Solven por eso. Cuando Sí. escuché que la canción era de Solven. Y dije, oh, ¿verdad? Solven. Y mucha gente consumió Solven en su época. Toda mi infancia. Sí. Como niño jaquecoso. Habrá cambiado de nombre, habrá cambiado de. Cambiado compuesto. Vaya a ser uno. En fin, Ojo, vuelve ahora. una triste partida la de Dolly Parton. Dicho todo lo anterior. Estamos hoy día con Camila Miranda, abogada diplomada en estudios de género y en filosofía política y directora de la Fundación Nodo 21. Camila, bienvenida, buenos días. Y con Rodrigo Mayorga, profesor, historiador y antropólogo educacional, director de Momento Ciudadano. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Mucho que no te veíamos. Mucho tiempo. Hemos estado ahí con muchas actividades en Momento Ciudadano. Eso haciendo sí. unos procesos formativos y me han tocado varios obligatorios los días martes, que son mis días de panel. Por A supuesto. propósito de temas complejos, Camila, ayer el ministro Rau salió a reconocer la paternidad de la reforma. Me carga ese diciendo, yo firmé. Yo fui. Yo firmé, pero no dijo yo la redacté, yo la ideé, yo la creé. Dijo yo firmé. O sea, a ver, después de que dio la entrevista el presidente y tuvo que con mucha dificultad, a mi parecer, y primero le bajó el tono a lo que significa la reforma que presentaron, creo que no le quedó otra y probablemente lo conversaron internamente al ministro de Seguridad y a decir la responsabilidad estaba acá. En algún momento hubieron conversaciones o interpretaciones si esta había sido una movida a segundo piso por trasladar la discusión de seguridad de la gestión a otra cancha para decir el problema no es que no lo estemos haciendo bien en la gestión de los ministerios, sino que es un problema de que la Constitución no nos da las herramientas y por tanto trasladar el debate. Pero creo que ya el ministro teniendo que salir a decir esto vino de acá, muestra que hay una tensión en la forma en que toman las decisiones en el gobierno y habrá sido él o no, termina teniendo que poner la cara porque si no es el presidente el que queda expuesto a tener que dar explicaciones. Y uno se pregunta, ¿el presidente sabía de esta reforma constitucional? ¿Estaba de acuerdo? Porque una reforma constitucional que le da amplias atribuciones a él. Algunos han dicho que lo transforma como una suerte de emperador en un contexto donde se supone que estamos en una democracia. Entonces es llamativo la pregunta de si efectivamente el presidente validó ese proyecto de ley o en realidad salió directamente del ministro Rau. Yo creo que eso todavía no queda despejado, pero políticamente él sale a hacer el gesto de decir yo soy el responsable para de alguna manera ponerle un cortapiso respecto del propio presidente, que me parece algo normal en un gobierno, pero deja puestas esas preguntas que un poco al estilo que instaló el ministro Quirós también, o el presidente instaló con el ministro Quirós, de empoderar completamente a un ministro que salía a hacer y decir lo que quisiese, y uno se preguntaba, ¿en esto está de acuerdo en el presidente? ¿El presidente sabía o no? Y en algún momento se empezaba a especular, incluso vi algunos, sketch de broma en la televisión, decía como que el jefe era Quirós
y no el presidente Kast. Creo que acá se podría volver a instalar una lógica de esa dinámica por poner al centro una agenda que para el gobierno es muy importante, estuvo durante la campaña, pero que también vuelve a mostrar y a instalar la pregunta por quién manda en el gobierno, tienen capacidad de ordenarse o no. O sea, este es uno de más acontecimientos en la semana donde uno dice, conversan entre sí, hay comité político, reflexionan sobre los impactos, cómo presenta una reforma de este tipo sin acuerdo de tu sector. O sea, hay varias preguntas que creo que no quedan cerradas con que el ministro diga, yo firmé. De hecho, siguen abiertas y es más bien, a mi parecer, un cortafuego respecto a la figura presidencial para que quien se tenga que seguir haciendo cargo de esta conversación sea Rau y no el presidente Kast. ¿Rodrigo? Saludos, Rodrigo, primero que nada. No quiero interrumpir a Camila. Esto lo haste 2 veces. Gracias. Salud y dinero. Salud y No, dinero. yo, o sea, bueno, creo que ha sido días interesantes con respecto a la reforma. Nos han dado muchas vueltas y esta pregunta por el origen, entre comillas, yo creo que se hizo muy relevante además cuando rápidamente vimos que dentro del oficialismo había mucho rechazo también y con declaraciones incluso que la tildaban de demencial o muy, muy duras en forma y fondo. Ahora, en ese sentido, claro, alguien tenía que salir y como tú decías, Aldo, yo creo que hay algo aquí, la sensación de las declaraciones son más que decir como esto lo escribí yo, más bien lo firmé yo y yo soy responsable, que es como yo asumo la responsabilidad dado que está mi firma ahí. 2 cosas quizás como añadir que a mí una que me sorprende y otra que me genera más preguntas. Una tiene que ver con que efectivamente yo comparto lo que dice Camila de esta suerte como de cortafuego, que curiosamente no ha sido lo común que hemos visto en este gobierno. De hecho, yo creo que hemos visto más veces al presidente saliendo a defender a sus ministros y a plantear que tienen derecho a opinar, como ocurrió con el ministro Barro esta semana, o a plantear o a darle su respaldo en momentos muy críticos, o incluso a salir a hacer cambios de gabinete, pero un poco diciendo, bueno, en realidad las normas son demasiado exigentes, como fue en el caso de la ministra Ducco, cuando lo que uno debería esperar es un poco al revés. Los ministros son los que se ponen en primera fila, o sea, los ministros son fungibles, el presidente no. Entonces, en este caso, como que hay un cambio de guión que yo creo que es sano desde el punto de vista de cualquier gobierno, pero que no me deja de sorprender. ¿Por qué el cambio de guión ahora? ¿Cuál es la razón de que en este caso se asuma de esta forma? Y eso puede tener que ver quizás con haberse dado cuenta de la profundidad del error político de lo que aquí ocurrió, y que tiene que ver enormemente con esto de llevar una reforma. Un gobierno que además viene saliendo una victoria muy grande. O sea, un gobierno que acaba de pasar una reforma tributaria donde en el fondo logró aprobar lo que quería, logró rechazar prácticamente todo lo que quería, salvo lo que vimos ayer con el Tribunal Constitucional, logró vetar lo que había que vetar. Entonces, en general logró avanzar ahí, y teniendo esa victoria, esto da la impresión de ser una jugada muy en falso, porque queda en una situación donde es difícil ganar. Puede a lo mejor capturar la temperatura ambiente, puede saber qué tanto apoya la gente o no esto, puede un poco quizás quedar en tratar de tirar el tejo pasado para negociar, pero se ha visto que claramente no tuvo una buena recepción dentro del oficialismo tampoco. Entonces, ahí de nuevo hay un cambio que me parece interesante. Y lo otro desde el punto de vista de rastrear el origen. Yo ayer comentaba en otro lado que me acuerdo para la primera vuelta de la elección del 2021, José Antonio Kast llevó como candidato una propuesta similar dentro de su programa de gobierno. Ese fue un programa que fue muy criticado o muy cuestionado por su lógica más bien radical, incluía medidas como esa, incluía el cierre de la Flaxo, incluía la creación de un grupo de coordinación internacional antirradicales de izquierda, incluía cuestionamientos al cambio climático, y luego ese programa, en el paso de la segunda vuelta, efectivamente sacó muchas de esas cosas, incluido un estado de excepción que no tenía en el fondo mayor control desde el Congreso, y que era más reducido que este incluso. Y luego eso no estuvo en la segunda vuelta, se entendió que era parte de estas cosas que la ciudadanía no estaba valorando, luego no estuvo claramente en ninguna de las 2 vueltas de la última elección. Entonces también yo creo que
quizás hay algo interesante ahí de volver a ese punto original para pensar de dónde viene esto. Porque hay una pregunta que creo que todo el país está haciendo, oficialismo incluido, que es ¿quién movilizó esto o quiénes son los poderes detrás de esto, las influencias detrás de esto que llevan a llevar adelante una propuesta de este tipo, en la que me imagino ya han hablado enormemente de todas sus implicancias y complejidades. Ni siquiera en la tesis que ha cobrado fuerza en la instalación del gobierno del Tejo Pasado, de que aparece un actor que hace una propuesta extremadamente radical en cualquier materia, y en la discusión posterior se va acotando hasta llegar a dejar instalado el tema, al menos, ¿o no? Es que la diferencia es que en los otros escenarios lo han puesto actores por fuera del gobierno, que en general ha sido el Partido Nacional Libertario, incluso parlamentarios del Partido Republicano son los que instalan esta idea, y luego el gobierno sale a dar declaraciones de decir estoy de acuerdo o no, o se podría avanzar por otro camino. Lo particular de esta es que es el propio gobierno el que instala este proyecto, que tiene muchas tensiones en su propio sector, no solo en la gente de los partidos, sino en ministros. O sea, no olvidemos que la ministra de Salud fue una de las primeras que salió a decir, oye, aquí hay un problema, no podemos superponer el derecho a la salud, porque incluso si uno estuviese de acuerdo con la medida de suspenderle ciertos derechos a quienes cometieron delitos y estuvieron presos, tiene impactos para el resto de la población, por ejemplo, en temas de vacunación, en temas del acceso a la ley de urgencia. Tú ahí no puedes tomarte un segundo y decir, a ver, déjame ver si está ahí en el registro, si la sanción te sigue aplicando. No, disculpa, a ti no te puedo atender. O a ti no te voy a vacunar, entonces toda la comunidad que vive cerca tuyo queda expuesta. O sea, la propia ministra se los dijo en algún momento, por eso yo me pregunto si hay algún diálogo más allá de un núcleo muy cerrado que dialoga con el presidente, si el resto dialoga. Y entonces, claro, uno podría decir la estrategia legislativa en este caso del gobierno fue el Tejo Pasado, presentar lo más ambicioso posible y esperar que el resto lo limitase, pero incluso así pone elementos de responsabilidad sobre la mesa, porque habilita un debate o una interpelación al presidente sobre sus credenciales democráticas. Porque si hay un proyecto que inicialmente se presenta sin contrapeso alguno, con posibilidad de 240 días, también ya no es solamente cómo mejoramos el proyecto, o sea, tiene un móvil esencial que contrapone los valores democráticos. Entonces, creo que si uno lo, digamos, aislara solo como una estrategia de tramitación, claro, podría tener cierto sentido, pero es raro cuando es el propio gobierno el que lo instala y que le pone muchas tensiones al gobierno. Y además creo que interrumpe una comunicación que le estaba haciendo efectiva. Cuando pone el plan cancerbero, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de puesta en escena, además que creo que compromete o expone las contingencias de seguridad que tenemos y digamos, dice, bueno, están todos concentrados acá, en otros lados no habrá fuerza policial, pero habían captado la atención ciudadana para cambiar la cancha hacia la seguridad y los compromisos que habían hecho durante la campaña. Tú dices eso que te estaba funcionando, ¿por qué lo interrumpes de pronto con una reforma constitucional que ni siquiera tiene apoyo de tu sector ni de tu propio gobierno, o sea, ni siquiera de tu gabinete? Entonces yo creo que eso es lo que llama la atención y hace la pregunta de quién está decidiendo y dónde, porque así como Rodrigo recordaba el programa del 2021 del presidente Kast, está la reforma constitucional el texto constitucional del segundo proceso, que tenía un estado de excepción similar, que era una suerte de estado de sitio también con mecanismos similares que eran adaptables al uso de la seguridad pública. Entonces no es algo nuevo, por supuesto, en sus formulaciones, y la pregunta es quién llega a decidir y lo ingresa y hace que el presidente lo firme. Y después dicen, bueno, no vamos a hacer ciertos ajustes, no hacen tantos ajustes entre que se firma y se ingresa, y hoy día tienen que sacarle la urgencia y están expuestos a distintos sectores del oficialismo que les dicen, bueno, pónganse rojo una vez, retírenlo o déjenlo guardado. ¿Rodrigo? Claro, es que ahí está justamente el tema del Tejo Pasado y de la tesis del Tejo Pasado y ahí está la pregunta, bueno, algunos en oficialismo también han planteado como ¿con qué se puede tirar el Tejo Pasado y qué no? ¿Qué pasa con las reformas? ¿Cómo hasta dónde está? Pero además yo que agregaría... Una cuestión que es novedosa, perdón Rodrigo, que es poner sobre la mesa una cuestión que hasta hace 3 semanas atrás ni se hablaba, que es ser iliberal.
Vamos, maravilloso tema, porque pasemos al siguiente. Pero déjame cerrar solo con el tejo pasado, porque después vamos al iliberalismo. Podríamos hablar largamente. No, pero lo que yo quiero decir es que además en este caso no es el tejo pasado, es como el tejo estratosféricamente pasado. Porque aquí en el fondo hay varias cosas. Es una reforma constitucional que incluye solamente decisión presidencial, que eso ya siempre es muy complejo. Limitación de derechos muy alta, similares a las del estado de sitio. Límites temporales altísimos. Estamos hablando de 8 meses en total. Eso, digamos, no vista en ninguna lógica, en ningún comparativamente. La figura del dictador romano que elegía el Senado duraba 6 meses. Eso como para hacer alguna... Y ahí tomaba todo el poder, Julio César, como si vamos a ese tiempo, ya sería... Los romanos habrían dicho 8 meses... Te pasaste a dos pueblos. Sí, te pasaste. Julio César desde el Coliseo habría gritado, te pasaste a dos pueblos. El tejo pasado, no sé, el tilín y el tejilium pasado. Pero entonces, claro, entonces uno dice ahí, bueno, ¿por qué? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué entonces hacer algo así? ¿Por qué no pasar un tejo? O sea, ¿por qué no tener algo con más tiempo o con más, o solo al presidente pero menos tiempo, o solo al presidente con más tiempo pero con menos derechos? Y por qué en el fondo lo que genera esto también, y ahí conecta justamente con la discusión de lo iliberal, es que, claro, hay gente que dice, bueno, con esto yo sondeo, ¿qué pasa? Veo, pero también deja una parte muy importante del oficialismo, y es lo que hemos visto en este tiempo, obligada a pronunciarse. Porque en el fondo yo no puedo, por mucho que asumamos la tesis, esto es un tejo pasado, no es lo que se pretende, es para poder negociar, pero igual hay un momento en que esto está puesto arriba de la mesa, en que el gobierno tiene que defender, no diciendo esto es un tejo pasado, y en el cual el resto de los actores del oficialismo tienen que pronunciarse. Y pronunciarse a favor de algo así, incluso sabiendo que después se va a negociar, queda. Que entonces después en el tiempo eso queda como una marca dentro de, y es lo que hemos visto, en este caso, sobre todo en una parte de la derecha de Chile Vamos, eso por un lado, y además, por otro lado, es leer muy mal a otro de sus aliados, que es el Partido Nacional Libertario, que es un partido que por definición se opone a la presencia del Estado y se opone a la concentración de poder en el Estado. O sea, mientras menos se mete el Estado, mejor. Entonces también ahí hay otro tema donde los libertarios tampoco pueden salir y quedarse ni siquiera en silencio, y lo hemos visto también estos días, porque esto es algo que va muy directamente contra lo que sus bases piensan. Entonces, creo que la lectura... Si efectivamente la tesis del tejo pasado es correcta, o del globo sonda, la lectura política que se hizo fue una muy mala lectura política. Y creo que hoy día lo estamos viendo, lo que dice Camila, en cómo cambia el discurso, cambia la discusión, instala nuevas cosas y trae estos conceptos nuevos al debate, como el de iliberalismo. ¿Lo dejamos para un rato más? Sí, lo podemos dejar para vuelta. Dado que da para harta la conversación. Como también que está pasando la oposición, Camila, me interesa mucho tu... Porque el Frente Amplio está pidiendo una coalición que hasta ahora no encuentra mucho eco. No prospera. Conversémoslo. Seguimos después. Me quedo. Queden con esos puntos ahí pendientes para el segundo bloque de nuestra conversación. Hoy día con Camila Miranda, Rodrigo Mayorga, haciendo País ADN esta mañana. Habíamos dejado un concepto para el segundo bloque de análisis, por lo que vi en Rodrigo al menos, largo e interesante, del concepto de iliberalismo, que no lo habíamos escuchado. Habíamos estado escuchando harto lo del liberalismo, pero esto del iliberalismo se instala y no se ha dejado de conversar. ¿Cuál es tu apreciación, Rodrigo, que se te abrieron los ojos de fascinación para hablar de este concepto? No, es que justo lo negó 2 veces el presidente Kast, la tercera, y queda como San Pedro. San Pedro, exactamente. Antes de ser santo, sí. Sí, porque fue como Pedro todavía en ese entonces. Rigurosidad histórica, bíblica en este caso. No, lo que pasa es que me pasó que efectivamente el lunes lo conversamos en la oficina, porque alguien llegó y preguntó como, oye, esto del ¿qué es? O sea, ¿por qué? O es un término inventado ahora, como en la prensa, y estuvimos como conversando, y luego ha salido en varios espacios en la semana. Y ahí, bueno, ustedes saben que una de las cosas que hacemos en Momentos Ciudadanos es tratar de explicar en simple y en comprensible conceptos que hacen son muy complejos y que además tienen una carga política importante, como hemos visto en estos días, y que cuando no se entienden pueden incluso ser o mal utilizados o convertirse en una especie como de reemplazo a la discusión de fondo. Pero para ser como bien simple, hay 2 conceptos clave acá. Uno es el de iliberalismo y otro es lo que se conoce en general como el concepto de radical, que se aplica tanto a derecha radical o izquierda radical, ¿ya? En general, dependiendo de las miradas en teoría política, pero
uno habla de, se habla de extrema derecha o extrema izquierda y se habla de derecha radical e izquierda radical, ¿ya? Y todo eso forma parte de la ultraderecha, la ultraizquierda, de acuerdo al planteamientos como los de Franco de León en Epidemia Ultra y otros textos de este tipo. Y lo que es bien importante acá es entender muy bien, porque el extremo también, cuando se habla de extrema izquierda, extrema derecha, también se usa como bien laxamente. Y la distinción es que cuando se habla de extrema estamos hablando de grupos políticos que abiertamente rechazan la democracia. Entonces estamos hablando de un partido político o un grupo político que está diciendo nosotros vamos contra el sistema democrático de manera bastante abierta y directa. Y cuando en cambio se habla de grupos radicales, se habla de grupos en los cuales que juegan con las reglas de la democracia, que participan del sistema democrático, frente a los cuales tenemos alguna sospecha relativamente fundada de que podrían, una vez llegado al poder, hacer uso de ese poder para erosionar el sistema democrático desde adentro, ¿ya? Y esto es bien importante porque en el fondo nosotros, por nuestra historia más reciente en Chile y en Latinoamérica, tenemos un poquito esta asociación de que las democracias se acaban más bien de golpe, como con las dictaduras, con las tomas de poder. Pero en realidad, yo diría que incluso más veces que no, las democracias se acaban desde adentro, con estas erosiones de poder. Y el caso típico, clásico, que más citado, que me carga porque es medio comodín para estas cosas, pero que funciona, es el partido nazi en la Alemania de Hitler, digamos, que llega al poder democráticamente, que desde adentro empieza a hacer ese trabajo. Y ahí un poco es donde viene entonces entendiendo que tenemos esta suerte de camino posible donde el cual un grupo radical llega al poder y luego desde adentro del poder empieza a erosionar la democracia para convertir una democracia liberal en un autoritarismo, en una dictadura, es donde encontramos este concepto de la famosa democracia iliberal, ¿ya? Que es una suerte de tránsito, por así decirlo. Describe el camino, en el fondo, en el cual una democracia que todavía es formalmente democrática empieza a avanzar hacia ese proceso donde se termina convirtiendo en un autoritarismo. Y de nuevo ahí tenemos ejemplos súper claros de distintos signos. Víctor Orbán en Hungría es un caso clásico mencionado. El gobierno de Hugo Chávez en Venezuela en su momento también es otro caso. El gobierno de Bukele en este momento en El Salvador también. O sea, hay muchos y podemos ahí nombrar varios más. Pero en el fondo, como digo, describe este proceso en el cual uno se va moviendo. Esta famosa democracia iliberal. Y ahí en el fondo es donde entra la discusión de esta semana, porque lo que se ha planteado es justamente que esto sería la reforma sería la primera medida propiamente iliberal de este gobierno, ¿ya? Y ahí también lo podemos contraponer con la megareforma. Uno con la megareforma podrá estar muy en contra, podrá estar muy a favor, le podrá parecer que es terrible, que es maravillosa, pero es difícil plantearla como iliberal. Es una subida de impuestos, lo mismo que una subida de impuestos, una reforma tributaria. Algunos podrán decir que el Estado metiéndose o no tiene que meterse, pero de nuevo, es muy difícil plantear que eso tenga algún tinte iliberal directamente. Pero aquí estamos hablando de una reforma que concentra el poder en una de las instituciones, de los poderes del Estado, por lo tanto reduce los pesos y los contrapesos, hace otras cosas además, porque la reforma incluye temas como la famosa definición de organización criminal por parte del presidente con el Senado, lo que en sí no es iliberal, precisamente porque hay un acuerdo entre dos poderes del Estado, pero sí podría serlo si es que yo tengo una ley que establece como delito que una persona sea miembro de una organización definida como criminal, porque eso podría permitir al presidente y al Senado obligar de alguna forma a los tribunales de justicia a juzgar como culpable a alguien solamente por el hecho de que tienen que cumplir con la ley y probar que esa persona pertenece a una organización que ellos han declarado como criminal. O terrorista, claro. O terrorista. Esta semana también, a propósito de lo mismo, salió una propuesta de ley del diputado Manucheri y la senadora Chiccardini, que plantea esta idea como la ley antitraición, de que se pueda como dejar sin poder ejercer cargos públicos a personas que hayan apoyado a una organización criminal, que sean autoridades del Estado. De nuevo, suena muy bien en la práctica o suena coherente en muchos sentidos, pero si se cruza con cosas como esta declaración de la presidencia con el Senado de qué es y qué no es una organización criminal, puede convertirse en una forma, por ejemplo, de acabar con enemigos políticos. Entonces, todo esto un poco para decir que más que un Estado, lo iliberal es una pendiente. Y por lo tanto, ahí está el punto clave en el que tenemos que poner atención. Se ha usado mucho en estos días. El presidente en alguna de sus negaciones dijo algo así como
Yo no soy liberal porque no estaría dando una conferencia de prensa ahora mismo, lo cual también es un uso incorrecto, porque eso un presidente que no diera conferencias de prensa más que liberal sería autoritario directamente. No, pero yo creo que también el punto que aquí es bien importante hacer es que más que usarlo como una etiqueta, que es el problema, como que yo se la pongo a mi oponente político o no, necesitamos usarlo como una herramienta para entender cuáles son los potenciales peligros y riesgos de las distintas medidas que se puedan estar proponiendo. Y por eso digo cosas como la reforma, cosas como la ley antitraición de los diputados y senadores del PS. Tenemos que mirarlas siempre con ese ojo de, está bien, una es la parte práctica, cómo esto contribuye a un problema puntual que tenemos hoy día, pero la otra es la mirada de, ni siquiera largo hoy día, mediano plazo, de hasta qué punto esto es un potencial riesgo o puede ser utilizado luego o hoy o el día de mañana por quien sea, para en el fondo concentrar poder y avanzar hacia, o más que avanzar, alejarnos del sistema democrático. Yo por eso valoro mucho las reacciones de esta semana con respecto a estos puntos de la reforma, porque han tenido mucho más bien que ver con eso. Y yo creo que también da una buena señal de que en nuestro país hay todavía una preocupación muy importante de cómo cuidamos algo que ha sido fundamental. Por eso digo que entonces genial que sea una discusión. Ojalá que no sea solo una etiqueta que yo ando usando al voleo, que sí, que no, o que se la devuelvo. También lo vimos en otro lado, alguien, ya no me acuerdo quién fue, que dijo como, no, iliberal no es el presidente, la convención, como, tú eres iliberal. Como que si entramos en eso, Claro. perdemos todo el sentido de la discusión y del término, y nada, pues y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo de todos los lados, ojalá. Camila. Sí, a ver, bueno, Rodrigo ya hizo un desarrollo extenso del concepto, pero si uno va como a la historia de la derecha chilena, varios de estos planteamientos han estado presentes y ahí uno lo circunscribía al concepto de una derecha autoritaria y conservadora. Era otro el concepto que usábamos, y lo que diferencia el uso de eso del iliberal tiene que ver con esta idea de que hoy día, como tú decías, no son las dictaduras por las cuales se toma el poder y se modifican las instituciones, sino que se usa la competencia electoral y durante los gobiernos se erosionan elementos propios de la distribución del poder, del control que le hacen las mayorías a quien tiene el poder. Al final eso es lo que uno diría la distinción que se hace, y cuando uno dice erosión de los principios liberales está hablando de la separación de poderes, está hablando de los derechos individuales, está hablando de la libertad de prensa. Por eso el presidente dice, yo estaría dando una entrevista que como tú decías, no es el uso más apropiado de eso, pero por eso usa ese ejemplo para decir, Claro. ¿cómo decir liberal si estoy aquí dándote una entrevista? La independencia judicial, que es una cuestión muy importante. Yo creo que este gobierno en varios momentos ha deslizado algunas tensiones con el Poder Judicial. La protección de los derechos de las minorías también. Yo creo que eso ha sido efectivamente un ámbito que este gobierno ha atacado activamente, ha construido enemigos. También uno puede identificar acá desconfianza en las instituciones no electas. Estamos hablando de los órganos autónomos. Han habido hartas críticas al órgano autónomo, la persecución que se tiene del INDH. O sea, yo no lo aíslo solo en la reforma constitucional. Creo que aquí reproducen algunas políticas que uno podría haber visto en Orbán en Hungría, que se ganó de forma a través de elecciones, con la competencia electoral, pero que después a través de las decisiones políticas de las reformas se fue erosionando la democracia, y el problema es que después es muy difícil retrotraer eso, porque yo escuchaba, no sé si fue el presidente, un parlamentario o un ministro que decía, ¿cómo se va a ser autoritario y liberal si fuimos electos democráticamente? Como que justamente se hace cargo de esa tensión que pone el concepto, y por eso el presidente sale tantas veces a decir, no, si yo no soy liberal, porque es básicamente decir, todo lo que uno hace si fue electo democráticamente es democrático, y la verdad que no necesariamente. Y esa es la distinción o la discusión que pone un poco este concepto, y es que dónde habría que usarlo. Pero si uno se remonta un poco a la tradición de la derecha chilena, más bien una raigambre autoritaria, de concentración en ciertos espacios sociales y políticos, y que la distinción hoy día tiene que ver con eso, cómo tú llegas para distribuir esos pilares de cómo se organiza la democracia y el poder. Pero lo extraño es que no llegó tan lejos ni siquiera en el segundo proceso constituyente, donde los republicanos tenían la evidente mayoría como para cambiar
asomaño la Constitución, ¿no? O sea, pero es que ahí habían varias cuestiones de erosión de los controles, digamos, de los poderes en unos con otros. Si uno iba a hacerle zoom a algunas medidas, ahí se expresaba. Por supuesto que podrían haber hecho una constitución mucho más radical aún. Yo creo que ya era bastante radical esa propuesta, pero habían varias señales de esta forma de alterar de alguna manera el control que se le puede hacer a un poder que tiene mayoría. ¿Cómo se altera eso? Yo creo que habían varias medidas que abrían la puerta y hoy día la reforma constitucional es un claro ejemplo, pero como decía, hay otros. Debilitar otro tipo de instituciones, ponerla en cuestión, es como un camino hacia eso. Uh-huh. Y el otro tema que habíamos dejado pendiente era la oposición, el armar una oposición, un eje opositor, sobre todo desde el Frente Amplio. Y hay una nueva presidencia también en el Frente Amplio, en una oposición que se ha calificado como inexistente o inarticulada durante este gobierno. Mira, ¿tiene posibilidades los partidos opositores de ser coalición? Mira, yo creo que ahí hay un debate con varios conceptos que llevan a distintas conclusiones, porque la oposición ha tenido una articulación permanente y activa, o sea, hay una reunión permanente de presidencias con otros actores que ha permitido tomar posiciones conjuntas en situaciones complejas, por ejemplo, a propósito de la conversación de seguridad. Una articulación no necesariamente es una coalición, y eso abre otra conversación sobre la posibilidad de construir coalición, cuántas y de qué tipo. Entonces hay un planteamiento puesto sobre la mesa de construir una coalición lo más amplia posible para abordar estos tiempos, que también recoge los aprendizajes de cómo hacer mayoría social y que separados no alcanza. Entonces hay una invitación de ese estilo y también hay una conversación sumamente legítima de construir más de una forma de hacer oposición y tener más de una coalición, que, digamos, interpele más a una visión más, digamos, de centro-izquierda que todas las variantes juntas. Entonces, eso es un debate, a mi parecer, en sí mismo, y el otro es el de la articulación. Y aquí, a propósito quizás de una columna o escrito que hacía Brunner hace algunos días, que decía que el gran problema de la oposición durante la tramitación de la mega reforma, de la reforma tributaria, fue su falta de unidad. Uno podría decir, claro, en algunos momentos eso se fue tensionando, pero realmente fue eso lo que, digamos, permitió que el gobierno avanzase en sacar la reforma. O sea, el gobierno, disculpen, tenía la mayoría, logró sumar al PDG en eso. Entonces también creo que es una manera media simplista de decir aquí está el problema, y que creo que también escapa a un debate más de fondo que el que planteaba, qué tipo de coaliciones hay que conformar, y que también hay que ponerle un poquito del freno aquí al acelerador, porque estamos a pocos meses recién de la elección que pasó. Está bien que se hagan todos los balances de la experiencia conjunta haciendo gobierno y de pensar cómo se hace mayoría o cómo se abordan este tipo de experiencias de ultraderecha, pensando que los procesos eleccionarios que vienen están a 2 años y medio al menos, y eso da igual una ventana a una conversación que podría ser un poquito más profunda de en qué cosas uno puede construir unidad, articulación, y que no solamente la posición que uno se toma en el Congreso en un proyecto de ley. Eso es una articulación. Pero construir una coalición es tener un proyecto de país conjunto que tú desplegas en un programa, pero que también desplegas en acciones concretas en los lugares donde estás, en las regiones, en distintos espacios. Entonces la coalición tiene ese componente adicional que no es tan sencillo, y me parece positivo que se haga una invitación a transitar hacia allá. Esa invitación no significa que eso va a ocurrir ahora ya, sino que es un propósito de construyamos en esa dirección, no solo nos articulemos, sino que demos este otro debate, porque hay que pensar un poquito más a largo y no solamente la situación de reacción o defensa de valores democráticos que uno pueda tener que estar haciendo hoy día. Rodrigo. Sí, yo creo que hay dos puntos con la oposición en este momento que me parecen desde donde está uno también como relevante. Uno es la pregunta más de fondo, o sea, hay uno que tiene que ver más comunicacionalmente, que yo creo que lo hablamos si bien lo comunicacional no se puede comer al fondo de las cosas, evidentemente hoy día es un tema fundamental, y ahí ha habido algo donde al menos de mi percepción la oposición se ha visto poco. Ha costado verlo, claro. Uno de repente sigue algunos o conoce el trabajo que están haciendo algunos, pero
pero de nuevo, pareciera que a veces lo que más suena es lo estridente, pareciera que a veces lo que más suena es estas propuestas como medio, como digo, que rayan en el populismo cuando hay, o estas declaraciones, a propósito de toda esta discusión del farmeando aura de estos días. El otro día vi en Instagram unos ejemplos, como decía, ejemplos en política farmeando aura, y uno se encuentra algunos muy graciosos, pero otros de estos momentos, como digo, bien sinfiltrescos, que también han sido adoptados por algunos en la oposición, y que son los que tienden a verse más, y que yo creo que son siempre muy mala apuesta, porque no es un campo donde pueda ganar el progresismo, o al menos un progresismo que efectivamente sea consecuente y fiel con sus principios, así como no un campo en el que pueda ganar una derecha liberal democrática tampoco. Esos son campos demagógicos y populistas. Eso es una cosa, pero la otra, que yo creo que es el fondo, y aquí quizás hay algo de esto que puede estarse haciendo y que uno no está viendo, pero tiene que ver con la pregunta por la propuesta. Nosotros sabemos que la oposición hoy día no tiene mayoría. Sabemos que la oposición no tiene probablemente la capacidad de movilizar grandes agendas, y de alguna forma quedó en una posición mucho más de respuesta o de defensa. Pero yo creo que justamente mezclado con lo comunicacional, lo que ha faltado es ver una propuesta concreta. Por ejemplo, frente a la mega reforma. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que la oposición dice? Bueno, este es el otro camino. Y esto yo creo que conecta muy bien con algo que ha aparecido en los últimos días, creo que fuerte, en la autocrítica de varios personeros de oposición, que tiene que ver con lo que en su momento pasó con seguridad. Entonces, esta idea como decir, bueno, cuando empezó el tema de seguridad, desde el mundo progresista, no digo solo el mundo político, sino que progresista en general, hubo algún momento una suerte de discurso que era como: estos son todos los medios, esto es todo mentira, mira, que hay unos indicadores que muestran que la victimización bajó, y claro, y en el fondo eventualmente lo que terminó ocurriendo es que fue una posición muy reactiva, como decir medio, bueno, esto no es realmente el problema que ustedes creen que es. Y que sabemos que cómo terminó. Pues termina porque primero el problema existe, segundo porque aunque el problema no exista en nivel agregado, igual hay gente que lo está viviendo, tercero porque hay emociones de por medio, hay temas como muy directos de mi día a día. Pucha, a mí me pueden decir, mira, pero si en realidad los homicidios bajaron este año, pero si yo tengo susto salir a la calle, pucha, ninguna encuesta, ningún gráfico me va a ayudar mucho si es que en mi calle esto es un problema. Entonces, y ahí creo que algo que la oposición estos días ha visto en varias personas, como digo, personeros más públicos, es un poco decir, bueno, aquí hubo un problema, o sea, aquí deberíamos haber tenido una propuesta, que es como decir, claro, que en el fondo decir por qué lo que estamos proponiendo nosotros no solamente es positivo, consecuente, coherente con nuestra mirada de mundo, además es algo que contribuye y va a contribuir a su bienestar. Y que yo creo que al final es algo que hoy día es bien importante en la discusión democrática, y por eso, por ejemplo, valoro harto lo que pasó el fin de semana con la carta de Tomás Bodanovich y Jaime Belolio, con esta idea del acuerdo, próximos 30 años y todo, pero que tiene tenido respuesta de otros alcaldes. Que ha tenido respuesta de otros alcaldes, que ha tenido gente muy molesta, a mi parecer, bueno, no sé. Bueno, ¿a dónde estás tú, Camila? ¿Cómo? ¿Dónde estás tú con respecto a la carta? ¿Cómo dónde estoy yo? ¿En la gente muy molesta o en la que... ¿Estás en la gente molesta o en la gente no molesta? Yo estoy en la gente no molesta. Lo que yo creo que desafía un debate primero sobre, o sea, pone una conversación que no está tan activa, que es hacia dónde tiene que transitar Chile, que creo que es la que se requiere, que la discusión presidencial lamentablemente no pudo estar al centro, aunque cada proyecto tenía una visión sobre eso, y es natural que produzca tensiones en los sectores, porque no es normal que, digamos, dos líderes de lugares tan distintos acuerden esto. Siempre se puede hacer mejor, a mi parecer, y no es tan positivo que a veces los partidos se enteran por la propia carta que estas cosas ocurren, y es mejor eso tenerlo más dialogado, ¿cierto? Y también porque la carta en algunas cosas es bien general, entonces uno diría como, esto se puede resolver de distintas maneras. Yo también creo que hay que modernizar áreas, pero cómo se modernizan es un debate abierto, pero al menos
propone canchas donde hay que tomar unos debates un poquito más largos y profundos. Abre la conversación. Y abre esa conversación y pone ese estadio en el debate político. Creo que en eso contribuye. Sí, y es interesante más que siendo dos alcaldes, porque eso también es otra discusión del Chile en los últimos años, que esta idea un poco del municipalismo que se ha planteado, porque de alguna forma los alcaldes, por el lugar donde están, por el tipo de relación que tienen con sus votantes, electores, también en el fondo tiene una demanda un poquito de respuesta. Entonces, y a veces la sensación es que, claro, hay muchas de estas cosas, estas discusiones que están en el aire, la gente siente que no hay ningún cambio, no pasa nada, sus problemas no se resuelven, y eso en gran medida es lo que instala el suelo fértil para miradas demagógicas, miradas radicales, miradas iliberales, porque en el fondo la propuesta que viene ahí es decir, mira, yo tengo una respuesta que es simple, es rápida, es sencilla, te va a arreglar tu problema, tiene un costo, pero bueno, todo lo tiene. Y ahí es donde en el fondo está otra... Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a eso? La respuesta frente a eso no puede ser solamente pontificar sobre la importancia de la democrática como una posición ética política que tenemos, que yo tengo, que mucha gente tiene y que es importante, pero no se puede quedar ahí. Entonces tiene que haber un siguiente paso, que es decir, bueno, ¿por qué esto contribuye? ¿Por qué esto va a hacer que tu vida sea mejor? Y ahí, como digo, es donde creo que hay una propuesta que yo todavía echo de menos, que de alguna forma creo que no vemos de manera muy clara desde la primera propuesta constitucional. Que con sus fallas, con todo lo que pueda haber, había tenido una lógica de plantear de dónde. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta, digo, no estoy diciendo que tenga que ser buena per se, pero sí que tiene que haber una propuesta, y eso es algo yo creo que la oposición es importante que en la forma, como dice Camila, en que se articule, independiente de las coaliciones, independiente de muchas cosas, avance hacia ese lugar si es que quiere volver a tener algún tipo de competitividad electoral. Claro. Rodrigo Mayorga, Camila Miranda estuvieron esta mañana con nosotros en País ADN. El agradecimiento, como siempre, muchachos, por el Muchas gracias debate. a ustedes. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.